¿Acaso sientes que estás repitiendo un patrón? ¿Acaso sientes que vuelves a elegir las mismas personas como pareja, como amigos o como jefes? ¿Sientes a veces que ya te liberaste de alguna manera, pero vuelves a caer en el patrón de antes? Y no sabes ni cómo, pero vuelve a suceder la misma historia, pero con diferentes personajes. ¿Te gustaría ya no repetir estos patrones que te limitan? Te invito a que sigas escuchando este episodio. Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido como siempre a Mi Alquimia Emocional. Mi nombre es Marifer Pérez y el tema que vamos a tratar hoy se llama ¿Por qué repites patrones? Y es la primera parte, ya que como es un tema tan extenso, lo quise dividir en dos partes para luego contar testimonios. Pero bueno, estoy segura que muchos se identifican con este tema. Pero antes que nada, ¿qué es un patrón? Un patrón es aquella serie de variables constantes, identificables dentro de un conjunto mayor de datos. Y estos patrones los repetimos sin querer, de manera inconsciente. Pero he ahí parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque es a nivel inconsciente y tenemos que forzosamente hacernos conscientes de las cosas que repetimos. En psicología nos referimos a los patrones conductuales repetitivos, a aquellas acciones que van de la mano con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y comportamientos, y que se presentan de manera constante en nuestra vida. Estos patrones se dividen en funcionales y en disfuncionales. Y esto se debe a que durante nuestro desarrollo psicológico en la infancia, adoptamos conductas sin cuestionarlas. Estas conductas están definidas por estímulos externos, es decir, lo que observamos, lo que escuchamos, lo que se nos enseña, etc. Y lo que logramos con esto es interiorizarlas para posteriormente repetirlas. Y hay patrones buenos, como decimos en psicología, funcionales, y hay patrones no tan buenos, que estos los denominamos como disfuncionales. Los patrones disfuncionales repetitivos, o en otras palabras, los que no nos gustan, los que no nos sirven y nos entristece repetir, están relacionados con el malestar psicológico, ya que las experiencias del pasado fueron alimentadas por emociones displacenteras o no placenteras, que al no ser trabajadas se manifiestan en nuestro presente. De ahí la importancia de que si algo se está repitiendo en tu vida, debes encontrar la causa, la raíz, porque quizás pueden provenir de un acontecimiento en nuestra infancia que no ha sido resuelto aún. Carl Jung decía, hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y el maestro de Carl Jung, que fue Freud, denominó a estos patrones repetitivos como compulsiones de repetición, los cuales consisten en una tendencia del ser humano por repetir actos, pensamientos, sueños o incluso escenas que podrían ser dolorosas o desagradables. Pero más allá de denominar al ser humano como un poco masoquista y querer repetir lo desagradable, como decía Freud, es porque hay algo que no se hace consciente y muchas veces es por lealtades familiares. Hay una serie que quizás ya la conoces, que en estos momentos está en auge, que se llama Mi Otra Yo y toca estos temas del transgeneracional que se repiten. Es una historia muy padre, la verdad, de 3 amigas y cómo estas 3 amigas van haciendo conciencia de la historia de sus ancestros a través de las famosas constelaciones. Y vas viendo cómo ellas quieren o comienzan a tomar decisiones distintas en su vida. Sin embargo, hay unas que les cuesta más que otras, porque el camino de cada quien es único, tu clan es único. Pero al saber tu historia familiar,
te da la oportunidad de no repetir y mejor reparar con amor en lugar de reparar con dolor o seguir repitiendo el ciclo. Luego quiero profundizar sobre esta serie porque incluso hubo cosas que no dijeron, pero son muy simbólicas y describen mucho al personaje. Luego me gustaría analizarlo un poco más, pero vamos a continuar hablando de los patrones. Muchas personas piensan que los patrones son como cosas, entre comillas, fuera de su control, que los atacan, que los persiguen y que ellos no tienen nada que ver con ello, cuando ellos mismos, nosotros mismos, estamos abonando al ciclo. Muchos vienen a mí para hacer conciencia de sus patrones y me dicen: Marifer, ayúdame a no repetir patrones, o estos patrones ya la verdad que me pesa y no quiero volver a traer lo mismo en mi vida. Esto es lo que quiero sanar. Y claro, yo les guío, yo los ayudo con esto en sesión. Sin embargo, lo curioso es que lo dicen, lo expresan como si fuese algo, como decía anteriormente, como si fuese algo que los está atacando, algo fuera de su control, como un tipo de animal que los acecha por las noches o como algo que es externo a ellos, cuando ellos tienen el control y no se dan cuenta. O mejor dicho, nosotros tenemos el control cuando lo observamos y despertamos ante lo que está pasando que nosotros mismos estamos alimentando, ya sea por una conducta aprendida, por lealtad a tu transgeneracional, a tu familia. Pero bueno, vamos a profundizar sobre estos patrones, vamos a mencionar algunos que son comunes que se repitan, ¿vale? Así que son los siguientes. Número 1, nuestra elección de pareja. Este es el que más veo en sesión y lo que ocurre es que nos sentimos atraídos por un mismo estereotipo conductual de persona. Muchas veces es por imitar el de nuestros padres, ya que es el que conocemos, el que hemos visto, o también pueden ser patrones que elegimos en pareja basados, o mejor dicho, por consecuencia de nuestras heridas y vacíos. Y esto lleva al ser humano a repetir en ocasiones noviazgos poco benéficos, donde existen características persistentes como los celos, violencia, adicciones o patrones de engaño, hasta patrones donde los roles de pareja son disfuncionales, etc. Ahora les daré ejemplos sobre cómo no repetir estos patrones en pareja, pero bueno, vamos a continuar hablando sobre cuántos patrones hay. Patrón número 2, que se suele ver: situaciones económicas y o laborales. Y estos patrones económicos y laborales existen mucho más cuando empieza a ver el autosabotaje, cuando empieza a ver este patrón de tú mismo ponerte el pie. ¿Por qué? Porque tienes creencias limitantes sobre la abundancia, sobre el dinero, el cual impiden que logres tus objetivos. Patrón número 3, patrones familiares. Como decíamos anteriormente, en el tema de las constelaciones, todo es sobre las historias familiares, cómo estas nos repercuten en heridas, conductas, elecciones, etc. Tú puedes darte cuenta de las cosas que repites en familia por lo que observas en ella, en tu clan. Por ejemplo, si se repiten divorcios, si se repiten abusos, ¿qué tipo de abusos se repiten? Quizás se repiten hombres abusivos o mujeres abusivas, quizás falta de dinero, se repite el despojo, el rechazo, el abandono, el alcoholismo, etc. Hay un montón aquí de patrones, pero yo aquí te aconsejo, mi querido alquimista, que observes mejor cuál es el que te está afectando a ti directamente. Número 4, el patrón número 4, los malos hábitos. También los malos hábitos son patrones negativos que repetimos sin querer. Lo mejor que podemos hacer es ver en qué momento uno lo repite de manera automática. ¿Para qué? Para comenzar a tomar decisiones distintas. Ejemplo, dormir muy tarde, no hacer ejercicio, malos hábitos alimenticios, adicciones al entretenimiento y no poder medir el tiempo en el que estás viendo una película, una serie o viendo redes sociales, etc. Entonces dejas de ser productivo. Y seguro ahora
ya estás pensando en uno o más hábitos negativos que te están limitando y tú, mi querido alquimista, tienes la llave para poder erradicarlo ahora mismo. Pero hablando de los patrones en pareja, que es el que más veo en sesión, por el cual muchos entran en un dilema existencial y sienten que es algo externo, ajeno y que necesitan algo externo o una poción mágica para ya no repetirlo, déjame decirte algo. La solución está en ti. Y vamos a analizar un poco más esto. Así que analiza bien primero qué tipo de pareja has estado atrayendo. Analiza bien qué cosas son las que ya no te gustan, pero de alguna forma lo repites. Ejemplo número 1. Personas que no demuestran mucho su atención, es decir, que tú tienes que hacer muchísimo más, esmerarte mucho más para ser visto o para ser vista. Y aquí quiero que observes algo. Ahí está el patrón. Ahora, ¿cómo no repetirlo? Siendo consciente que ahora tienes que hacer lo contrario. Ahora tienes que tener la mentalidad de merezco una persona que me demuestre su interés bien y no a medias. Y a partir de ahora, no engancharte en el por qué la persona no está actuando como quieres o como te gustaría. Y mejor, date cuenta que no quieres eso y que estás segurísimo o segurísima en no volverlo a repetir. Así que en el momento en el que estás o que tú sientes que estás repitiendo un patrón donde hay poco interés, observa que la próxima persona que conozcas haya interés y no te atores en el ¿por qué esta persona no me está prestando la atención que quiero? ¿Será que no soy tan atractiva? ¿No soy tan atractivo? ¿Será que dije algo mal? ¿Será que debo de poner yo más esfuerzo para que me vea? No, mi querido alquimista, porque ahí estarías repitiendo el patrón, porque tú sueles dar de más. Si este ejemplo te queda, entonces tienes que hacer lo contrario, porque entonces las personas dicen, ¿por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué? Porque tú sigues haciendo lo mismo, sigues reaccionando de la misma manera, ¿vale? Así que vamos al segundo ejemplo. Si tú sientes que eres de las personas que estás cuidando mucho a tu pareja, como si fuese tu hijo o tu hija, y ojo, esto veo que pasa más con mujeres, pero la verdad es que también hay casos donde les pasa a los hombres, tratan a su pareja como si fuese una niña. Pero bueno, si tú sientes que tienes este patrón donde tú tratas a los hombres como niños, comienza a darte cuenta que necesitas tú a alguien que te apoye, no a alguien a quien educar. Y comienza a darte cuenta cuando estás siendo tu versión mamá o papá. ¿Cómo te puedes dar cuenta de esto? Cuando los quieres cuidar demasiado, cuando estás preocupándote muchísimo por su alimentación o por cómo le va. Hay personitas que he escuchado que es, no comas eso te va a hacer daño. O eso que estás haciendo no está bien. O ¿sabes qué? Mejor ya duérmete mucho más temprano. ¿Por qué no te dormiste temprano? ¿Por qué no hiciste esto? Oye, fíjate que, como si fuese tu hijo o tu hija constantemente, e incluso la persona te llega a decir, la pareja, ya sea hombre o mujer, suele responder ante este tipo de comentarios, algo como, sí, ya lo hice, o ¿sabes qué? No eres mi papá. No eres mi mamá, yo sé lo que hago. Aquí date cuenta si tú estás siendo demasiado papá o mamá, porque tú eres su pareja, no eres su papá o su mamá, no eres sus padres. Ya pasó por esa etapa. En este caso, lo que necesita el otro es el apoyo de pareja y no que lo cuides o no que la cuides como si fuese una niña pequeña o un niño pequeño que no puede hacer nada. E incluso hasta las contestaciones suelen ser como mamá. Ya lo volviste a hacer. Ya viste, no haces nada bien. Es que siempre se te olvida esto. ¿Sabes qué? Déjame, yo lo hago porque tú no sabes hacerlo. Ese tipo de contestaciones, aparte que son groseras, desagradables, ¿no? Pueden irritar al otro o hacer sentir mal al otro, son contestaciones que suele dar una mamá o un papá rígido. Sé consciente si tú estás actuando así. Y si tú sientes que la persona con la que estás o la que estás conociendo que se comporta como un niño o como una niña,
y que casi tú sientes que lo tienes que cuidar porque no se puede cuidar él mismo, entonces aquí está el patrón. No te preocupes, si es adulto, él o ella se puede cuidar a sí misma. Y eso no depende de ti, depende de ellos. Acuérdate, no es tu hijo, no es tu hija. Quizás estás más acostumbrado a sentir que tú tienes que cuidar en lugar de sentir un apoyo en tu vida. Tú tienes este programa de sobreproteger o cuidar al más débil y por tanto estás atrayendo a personas las cuales sientes que están débiles o que necesitan ayuda y de alguna forma tú los tienes que guiar. Acuérdate, tú no eres ni su mamá ni su papá. Tú lo que necesitas es una pareja. Si tú realmente quieres una pareja, búscala. Haz consciente de este patrón y que tú mismo estás repitiendo al hacer las mismas acciones, al estar pensando que el otro no puede y se lo reiteras y lo ayudas demasiado. Y luego te quejas porque no tienes un apoyo, porque tú no te dejas, porque tú estás eligiendo hacer todo y jugar otro rol que no te corresponde. ¿Vale? Ejemplo número 3 de otro patrón. Date cuenta de los patrones de agresión verbal o agresión física. Aquí, en este tipo de patrones, no hay respeto. Y si dejas pasar una de estas, lo más seguro es que va a haber una segunda y una tercera. Y me refiero a estos actos irrespetuosos hacia tu persona. Si los disminuyes y los dejas pasar y dices, ay no, bueno, me pegó, pero es que la verdad lo hice enojar la otra vez muy fuerte y no creo que lo vaya a repetir. O sabes que me dijo una grosería muy muy fea cuando no venía al caso, pero bueno, es que estaba distraído o distraída. Ese tipo de cosas se tienen que parar de inmediato y lo más común es que se vuelven a repetir, y más cuando son muy muy fuertes. Date cuenta la próxima vez que conozcas a alguien, si tú tienes ese tipo de patrones, y no que tú los tengas, sino que tú sueles atraer ese tipo de patrón de alguien que tiene conductas agresivas, abre bien los ojos y que eso sea lo primero que observes en esa persona, ya que estás atrayendo puras personas agresivas, es lo primero que te debes de fijar y decir, a ver, en algún punto esta persona la veo agresiva al hablar, al cómo me trata, al cómo me saluda, al cómo se lleva conmigo al inicio. Y si ves que sí, sal corriendo. No empieces a buscar explicaciones, porque ahí es donde vas a repetir el patrón. Así que abre bien los ojos en lo que a ti te concierne de lo que tú estás constantemente repitiendo. No lo disminuyas, por algo lo estás repitiendo. Número 4. Hay personas que salen sin darse cuenta con personas que están casados o casadas y no se dan cuenta hasta mucho después y viven en una gran mentira. Cuando esto pasa, la persona usualmente no quiere enfrentar. Lo más común es que si decides estar con esta persona a pesar de que está en un compromiso, lo más común es que vuelve a haber mentiras en tu historia o en tu relación porque en un inicio no quería que tú te enteraras. Por tanto, la mentira seguirá en otras cosas en tu relación. Para no repetir este patrón, lo que tienes que hacer es darte cuenta cuando alguien miente o cuando alguien no quiere que sepas algo de su vida. Detalles como si tiene hijos o no, que no te quiere presentar a sus amistades o a su familia o dónde vive. En pocas palabras, no te quiere dar muchos detalles. Si tú has estado con personas que te han mentido, que te enteras de cosas hasta mucho después, abre bien los ojos y comienza a ver en qué cosas te está queriendo ocultar algo desde un inicio. Y si, por ejemplo, te mintió en el hecho de que tenía un hijo o una hija o hijos en general y tú te enteras hasta, no sé, hasta después de un mes o 2 meses, lo más probable, mi querido alquimista, es que te vayas a topar con más sorpresas después. Porque si te mintió en un inicio, es que algo oculta todavía más. Y fíjate, es pasable de un niño que mienta, pero que un hombre o una mujer mienta con cosas tan grandes, así de grandes,
también puede pasar con mujeres, ¿no? En este caso, sal corriendo, ya que esta persona no está enfrentando. Y no nos vamos a poner a pensar en el por qué no está enfrentando. Si quiere, puede ir a terapia y ya resolverlo, pero lo más común es porque tiene miedo. Tiene miedo a que tú te vayas de su vida, entonces es mejor mentir, es más fácil mentir, porque no es capaz de enfrentar su realidad. Mejor no entres en una relación así. Si tú ya ves que una persona te miente en cosas tan importantes y que te enteras hasta mucho después, como te digo, lo más probable es que esta persona siga ocultando cosas y que te va a volver a mentir en un futuro. A ver, porque ya somos adultos, no somos niños, y tú no eres el psicólogo de esta persona. No trates de averiguar el por qué mintió o el por qué te lo dijo después, etc. Aquí mejor sal corriendo para ya no repetir el patrón. Porque si te das cuenta, en sí, todos los patrones son acciones que nosotros mismos provocamos. Son acciones que incitamos. Somos partícipes en ello. No pasa de la nada. No de la nada andas con alguien casado, o alguien que tiene adicciones, o alguien que no se esfuerza por él mismo o por ella misma para lograr sus metas y está en una posición muy cómoda. Y eso te causa incomodidad. No de la nada andas con alguien que suele ser mujeriego, etc. Eso tiene una explicación y aparte, si quieres, puedes parar ese ciclo al observarlo y tú misma ver cuáles son las trampas en las que caes fácilmente. Conozco a una persona que tenía el patrón de conocer a hombres adictos, por ejemplo. El primero fue alcohólico, el segundo cocainómano, el tercero adicto al sexo y el cuarto adicto a jugar, es decir, era ludópata. Aquí claramente hay una adicción. Esta persona se tiene que fijar desde un inicio, cuando salga con alguien, que no tenga ningún tipo de adicción. Ahí es donde debe de estar su foco. Así que la próxima vez que comience a conocer a alguien, se tiene que dar cuenta de eso. Y si tiene un tipo de adicción de estas, lo mejor es que salga de esta relación en cuanto antes. Ya después vimos que había personas en su familia con este tipo de cosas. No solo adicciones, pero había abuso. Ella había vivido abuso de pequeña, abuso verbal y hasta físico. Por tanto, su inconsciente atraía a personas que abusaban de su confianza, que abusaban de su dinero, de su energía, al estar con personas que tenían adicciones que les costaba mucho controlar y hicieron match perfecto a la vez, porque ella no sabía poner límites. Como ya hemos comentado anteriormente, una persona que ha sufrido abuso de chico o de chica le suele costar poner límites por la misma razón. Uno suma al patrón, o mejor dicho, uno lo alimenta cuando actúa sin pensar, cuando se deja llevar por la corriente de las cosas, en lugar de hacer caso a banderas rojas, esos red flags, que tú misma repites. Y hay una persona que conocí que repetía el patrón con hombres que solo estaban con ella por momentos esporádicos y nada más. Y ella estaba cansadísima de tener este tipo de patrón de hombres que llegaban a su vida y solo eran encuentros casuales, solo eran encuentros sexuales. Pero la solución aquí fue que no continuara alimentando este tipo de relaciones al seguir viendo a estas personas. Si ya sabes que el otro no quiere nada serio contigo, no le contestes el teléfono, no lo busques, no lo veas, por más tentada o tentado que estés. ¿Por qué? Porque se repetirá el patrón. Ella sabía que estos hombres no querían nada serio, se lo habían dicho, pero solo eran encuentros ocasionales que luego ella accedía. ¿Por qué? Porque se le hacía fácil. Pero muy en el fondo había una herida de abandono. Había un vacío, ya que su papá se fue a los 5 años de casa y no volvió a verlo jamás. Por tanto, se sentía no valorada. Por supuesto que sanamos esta herida a través de la biohipnosis para no repetir el patrón, pero antes de hacer todo esto en la primera sesión, claramente fue tienes que empezar a tomar diferentes decisiones, tienes que empezar a actuar distinto para no repetir el patrón. Así que
¿qué fue lo que ella hizo? Actuar de distinta manera. No seguir su impulso de seguir siendo la misma persona que accedía a estos encuentros casuales, la misma persona que seguía hablándoles o contestándoles el teléfono cuando se sentía sola, etc. Y claro, le costó mucho la primera semana y media no contestar, pero después comenzó a valorarse y saber que no quería por ningún motivo repetir el patrón. Y por supuesto, ahora su foco de atención, ¿cuál era? Cuando conociera a otra persona, lo primero que se iba a dar cuenta o lo primero que iba a observar, o mejor dicho, lo primero que iba a valorar era el interés que tenían por ella. Si había interés a largo plazo o a corto plazo, para no repetir el patrón de antes sin pensar. En el siguiente episodio, ya que habrá segunda parte, hablaré sobre el ejemplo de 2 pacientes que me permitieron compartir su historia y les agradezco muchísimo para que puedas observar cómo ellas se dieron cuenta de los patrones antes de volver a repetirlo. Esto fue muy curioso y muy padre, cómo ellas se dieron cuenta de estos patrones a la hora de salir con alguien, cómo ellas mismas se cacharon en el momento y dijeron, ok, si yo hago esto, o si yo digo esto, o si yo accedo a esto, la historia se va a volver a repetir. Mejor ya no vuelvo a salir con esta persona, o ya no le vuelvo a hablar, o le digo que muchas gracias, ¿no? Así que estoy segura que te va a encantar este episodio porque voy a hablar de casos reales y, aparte de todo, muy, muy recientes. Y bueno, mi queridísimo alquimista, espero que este episodio te haya ayudado, te haya brindado muchísimo más luz en la situación en la que tú estás viviendo, si es que tú sientes que repites algún tipo de patrón. Y en realidad, casi todos repetimos cierto tipo de patrones, ya sea en pareja, hábitos personales, hábitos de trabajo y por supuesto, conductas familiares, patrones transgeneracionales. Hay que ser conscientes de todo esto para poder sanarlo. Estamos aquí no solamente para disfrutar de la vida, pero también para chambear, para poder hacer las cosas de un modo mejor, no para repetirlas, sino para crear un nuevo ciclo, un nuevo camino, sin estar dando vueltas en el mismo lugar. Y si necesitas ayuda con esto, no te preocupes, se puede hacer conciencia de muchas cosas en terapia, no dudes en buscarme. Mis datos para sesión están ahí en Instagram, ahí en Facebook, mándanos un mensajito y ahí te mandaremos más información al respecto. Mientras, les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.